Al ver dichos acontecimientos se dice que ha sido teletransportado como antes, sin embargo es diferente ya que siente como si toda el área hubiera cambiado. Pero en ese mismo momento detrás de comienzan a generarse algunos orcos, donde luego el sistema notifica. Misión de tutorial: derrota a los monstruos en el tiempo indicado usando 2 o más habilidades diferentes. Recompensa: puntos y desbloqueo de la tienda del sistema. Tiempo: 60 minutos. Seken al ver lo sucedido dice que la aparición repentina de orcos y una misión adecuada es como el tutorial intentando crear situaciones donde pueda aprovechar el sistema. Y mientras que los orcos se lanzaban al ataque, mencionaba que hubiera sido genial tener eso antes. Pasos rápidos ha sido activado. Corte continuo ha sido activado. Luego de acabar con los orcos fácilmente, Seken se decía que su espada se sentía ligera como una pluma. Y eso es debido a la habilidad de cuerpo divino, así que se da cuenta que con eso debería poder derrotar fácilmente a un caballero púrpura. Luego de completar la misión, nuestro protagonista es transportado nuevamente a la sala de entrenamiento. Así que se percata de que lo de antes era una ilusión, sin embargo se sintió increíblemente real, pero en ese mismo momento el sistema le notifica. Ha obtenido un bono crítico. Ha obtenido un bono de tiempo. Como recompensa de la misión, has obtenido 40 puntos y acceso a la categoría tienda. Esa última notificación había alegrado bastante a nuestro protagonista, ya que puede comprar objetos a través del sistema. Y mientras que observaba los objetos del sistema se percataba de que había carne de gigante y aliento de un gigante de llamas. Y esos artículos son reliquias raras que cuestan una fortuna, así que él podría hacerse rico revendiendo todo eso. Por favor, coloca el objeto que desea vender en la ventana indicada. También puedes vender objetos que tengas en tu inventario. Claymore de entrenamiento: este objeto no puede ser vendido. Daga élfica: ¿quieres vender este objeto? Precio: 4 puntos. Seken al intentar vender su espada y no tener éxito se percata que solo puede vender reliquias antiguas. Pero vender una daga élfica por 4 puntos no sería lo conveniente, ya que podría vender eso por 100 monedas de oro en la subasta. Así que supone que no lo usará a menos que realmente necesite los puntos, y ya que el día fue largo parece que esa noche dormirá como un tronco. Luego de eso cambiamos de escena al centro de investigación de profesores de la Academia Drake, donde el profesor Fanon le preguntaba a Seken que si en verdad logró encontrar una piedra de maná de alta comprensión en un día, por lo que pregunta que cómo lo hizo. Seken responde que es demasiado complicado para explicarlo, así que le pide al profesor que lo olvide y le pregunta que cuánto tiempo le llevará todo. El profesor Fanon le dice que ya está todo completo, por lo que nuestro protagonista, bastante asombrado, le dice que eso es increíble. Sin embargo, el profesor le dice que cree que es más impresionante que haya logrado traerle eso. Y mientras que nuestro protagonista tomaba su té decía que el profesor parece que sospecha de él, ya que cada vez que se encuentran piedras de maná de alta comprensión en el continente se registran utilizando una variedad de textos antiguos. Y se usan para gestionar la propiedad de algunas de las piedras de maná más valiosas. Así que al verificar el número de registro, puedes confirmar dónde y cuándo se encontró la piedra, así como su dueño actual. Sin embargo, no hay manera de que la piedra de maná que tiene esté registrada, por lo que no está registrada en la enciclopedia de registro de piedras de maná de alta compresión del continente central, porque Seken es el primero en encontrarla. Luego nuestro protagonista se dirige al profesor y le dice que ahora que ha confirmado el número de registro, podrán irse. El profesor, al escucharlo bastante sorprendido, le pregunta que si ya lo sabía. Rápidamente cambiamos de escena a la herrería, donde alguien se encontraba creando unos círculos mágicos de diferentes atributos. Aquí vemos que se trataba del herrero Galleon, el cual se encontraba bastante alegre ya que su proyecto del brasero estaba listo. Seken, al ver que funcionaba, menciona que tiene una clase a la que asistir, así que se irá. Pero Galleon con una gran sonrisa le agradece ya que no pensó que llegaría a ver un brasero mágico terminado en su vida. Nuestro protagonista le dice que no le agradezca, ya que todo forma parte del trato. Y mientras que sacaba algo de su mochila le dice al herrero que está seguro de que no ha olvidado las condiciones que ofreció. Así que nuestro protagonista le muestra algo diciéndole que haga eso en forma de una espada. Galleon, muy sorprendido, decía que eso era un colmillo de dragón. Colmillo más afilado del dragón de luz maldito, Bahamut.
El herrero, luego de tomar el cofre que contenía el colmillo a babas, decía que nunca había visto uno en esas condiciones o tamaño, así que le pregunta a nuestro protagonista que de dónde lo había sacado. Seken se dice que ese fue el segundo regalo de despedida de Terrakan Drake, y al parecer a su ancestro le encantaba coleccionar cosas. Pero este, respondiéndole al herrero, le dice que es un poco complicado. Sin embargo, este, inclinándose y temblando, mencionaba que nuestro protagonista le hizo un brasero mágico y hasta le dio la oportunidad de trabajar con un colmillo de dragón, por lo que este, cambiando su expresión a una bastante motivada, gritaba que superará todas las expectativas de Seken y el Galleon Halberd forjará la espada de Seken incluso si le cuesta la vida. Esas palabras habían hecho que Seken recordara que el mismo herrero le había dicho esas mismas palabras en su vida pasada, así que este sonríe ya que Galleon sigue siendo el mismo. Y mientras que este se retiraba de la herrería, se preguntaba qué espada hará esta vez el herrero Galleon, ya que está ansioso por verlo. Rápidamente cambiamos de escena a la mansión Platino, en la habitación de nuestro protagonista, donde este se decía que después del duelo con el duque Dexter había pasado una semana desde que recibió esa nota diciéndole que lo buscara. Así que algo debería pasar tarde o temprano, y como si fuera invocándolo, en ese momento Dexter aparece y le pregunta a nuestro protagonista que por qué no fue. Este, bastante nervioso, se gira hacia Dexter y se pregunta que si realmente quiere desvivirlo. Sin embargo, este le dice a Dexter que le había dicho que lo buscara si quería desafiarlo de nuevo, y no fue porque no tenía intenciones de desafiarlo. Pero Dexter rápidamente lo toma de su ropa y le dice que le diga la verdad, y sin darle oportunidad a nuestro protagonista de responder, lo lanza hacia la ventana. Y mientras que este caía, se gira hacia abajo para darse cuenta que a tal altura podría morir antes de tener la oportunidad de curarse, así que trata de agarrarse antes de caer. Pero en ese mismo momento Dexter lo toma con fuerza del cuello y le pregunta que si no tiene intenciones de desafiarlo de nuevo, ya que no cree que no entienda sus intenciones. De hecho, probablemente sea todo lo contrario. Además, no fue incluso después de leer su mensaje, y fue primero en la sala de entrenamiento y ahora también. Todo eso es como si estuviera tratando de irritarlo, así que Dexter, con una mirada bastante seria, le dice a nuestro protagonista que le dará 5 segundos y será mejor que le diga la verdad. Y mientras que Dexter hace una cuenta regresiva, nuestro protagonista, sonriendo, le dice que es gracioso, ya que Dexter tampoco le ha revelado su verdadera identidad. Dexter, al escuchar a nuestro protagonista, pasa a sonreír para luego lanzarlo con fuerza hacia el suelo y mencionarle que tiene razón, ya que alguna vez él fue un caballero negro de Drake, así que este se presenta como el duque Drake. Así que nuestro protagonista, poniendo su mano en el pecho, le dice que por faltarle el respeto a un miembro de la familia y a un honorable caballero negro, le pide que le permita disculparse desde el fondo de su corazón. Pero este, al ver a nuestro protagonista, le pregunta que si había planeado todo eso, el cual le dice que no lo hizo. Además, sé que le menciona que Dexter le había dicho que alguna vez fue un caballero negro, pero es interrumpido por Dexter, el cual le dice que eso no importa, ya que lo fue pero ya no lo es. Sin embargo, nuestro protagonista se dice que si eso es posible, así que le dice a Dexter que sabe que puede ascender de rango, pero nunca supo que podía bajar. Dexter, sin prestarle atención a sus palabras, le dice que deje de hablar de eso, y mientras que nuestro protagonista se fijaba en la mano temblorosa de Dexter, menciona que le dirá la verdad. Luego de algunos minutos, Dexter se da cuenta que nuestro protagonista sabía su verdadera identidad y lo había molestado para convertirse en su aprendiz oficial. Así que este no podía creer la audacia de Seken, por lo que este decide aceptar como aprendiz a nuestro protagonista, el cual, bastante sorprendido, decía para sí mismo que fue muy fácil, así que mejor aceptará antes de que cambie de opinión. Y mientras que Seken daba un largo juramento, Dexter pasaba a sonreír, ya que se percató de que nuestro protagonista sabe el juramento de aprendiz, ya que casi nadie lo usa. Pero Seken le dice que la cultura es una virtud necesaria de un caballero, por lo que Dexter, al escucharlo, le dice que es astuto como una serpiente. Sin embargo, Seken toma eso como un cumplido, y le dice a Dexter, llamándolo maestro, que si le puede preguntar una cosa. Este, un poco avergonzado al ser llamado maestro, accede a la petición de nuestro protagonista, por lo que Seken pregunta qué lo había llevado a aceptarlo como su aprendiz. Ya que el duque era famoso por no aceptar aprendices y solo Andrei, el genio del siglo, se convirtió en su aprendiz después de años pidiéndoselo.
Así que no sabe por qué lo aceptó tan fácilmente, aunque nuestro protagonista tiene una idea general, ya que durante el duelo con el duque debió ver un potencial que supera al de Andrei. Pero en ese mismo momento los pensamientos de Sekken son interrumpidos por Dexter, el cual con una gran sonrisa le preguntaba que por qué cree que lo hizo. Sekken radiante le dice que fue porque es un genio de la familia. Eso decepciona un poco a Dexter, el cual menciona que si ese fuera el caso habría elegido a la chica de la familia Turun. Y le eligió a él porque le gusta su tenacidad, ya que tener talento no es lo único que necesita para alcanzar el nivel de un caballero rojo o negro. De hecho, esas personas nunca enfrentaron problemas y caen fácilmente ante la adversidad. Al escuchar dichas palabras se dice que eso es cierto, ya que la mayoría de los genios elogiados que se proyectaban alcanzar el nivel de caballero rojo, no solo no lo lograron, sino que se quedan al nivel de los caballeros azules. Luego Dexter comienza a levantarse, ya que fue suficiente de charlas, así que le pide a su aprendiz que lo siga para su primera lección. Rápidamente cambiamos de escena al invernadero occidental, donde nuestro protagonista se decía que nunca supo que había un gimnasio debajo del invernadero. Por lo que se pregunta qué estará planeando Dexter, ya que ha estado corriendo desde que se lo dijo. Mientras que observaba a nuestro protagonista se decía que ya habían pasado 3 horas, así que le pide que se detenga, por lo que Sekken le pregunta que si ya no tiene que correr más, pero Dexter le pide que por favor lo deje preguntarle algo. Así que nuestro protagonista con un tono de arrogancia le pregunta qué quiere saber. Dexter rápidamente a gran velocidad se coloca detrás de nuestro protagonista y trata de tomar la mano de Sekken, el cual rápidamente detiene las intenciones de Dexter, además toma distancia. Por lo que Dexter al ver dicho comportamiento pregunta que si le molesta que revisen su pulso. Y mientras que quedaba en absoluto silencio, Dexter mencionaba que sabía que algo estaba mal con nuestro protagonista desde el principio cuando lucharon en la sala de curación. Y cuando pelearon en el invernadero e incluso después de correr alrededor del gimnasio durante 500 vueltas no sintió ni una gota de aura en él. Y si no fuera poco detuvo las intenciones de revisar su pulso, así que Dexter le pregunta a nuestro protagonista que si no puede usar aura. Aunque está seguro de que vio esa estatua de bronce, también hubo un alboroto por esa luz dorada nunca vista. Así que Dexter acercándose hacia nuestro protagonista le dice que si es así, ¿por qué no le deja revisar su pulso? Sekken con una mirada perspicaz se dice que no es sospecha sino curiosidad simple, a pesar de la gravedad de la situación en la que un drake no puede usar aura supone que su curiosidad va primero. Así que tuvo suerte de enfrentar al duque, además si logra poner sus manos en gran nadie sospechará de su aura, por lo que tendrá que ser precavido hasta entonces. Sin embargo no es necesario seguir inventando mentiras, a diferencia de su vida pasada donde fue el primer fracasado en no despertar en su familia. Luego comienza a quitarse los guantes y le dice a Dexter que tiene razón. Y definitivamente él tiene maná, lo que prueba su naturaleza de sangre pura, pero por alguna razón no puede usar aura. Y mientras que Sekken le pasaba la mano a su maestro se decía que esa verdad cubrirá sus mentiras. Luego menciona que lamenta lo de antes, ya que si se descubre que un drake no puede usar aura entonces lo expulsarán. Y a lágrimas le decía a su maestro que tiene miedo, sin embargo se dice que fingirá algo acorde a la situación. Luego de eso Dexter comienza a analizar a nuestro protagonista y luego de terminar se dice que Sekken alberga malicia impropia para su edad, pero supone que es un niño siendo un niño, sin embargo no entiende por qué no siente ninguna aura a pesar de que despertó con éxito. Y mientras que se encontraba pensando nuestro protagonista se dice que Dexter ni siquiera examinando su pulso puede estar seguro, y así de absoluto es el rito de bendición para un drake. Y aunque sea verdad que no pueda despertar el aura encontrará una razón para negarlo por sí mismo. Así que Dexter colocando su mano en el hombro de nuestro protagonista le dice que es un irregular. Por lo que Sekken se dice que por supuesto que eso es su conclusión, ya que si no conoce el concepto de clase es natural pensar de esa manera. Así que fingiendo ignorancia pregunta qué es eso, donde su maestro le dice que es justo lo que parece, y es el término usado para referirse a personas con habilidades anormales. Por ejemplo la capacidad de usar aura y maná juntos, o una habilidad irregular como ver el futuro. Por eso los irregulares no son bien tratados, así que le dice a nuestro protagonista que no se lo diga a nadie.
Seken al escucharlo le dice a su maestro que la razón por la que cree que es un regular es porque tiene una resistencia y recuperación increíble. Dexter le dice que así es y por leve que sea el daño tratar heridas internas lleva tiempo. Sin embargo, nuestro protagonista se recupera casi al instante, por lo que está seguro de que consume una cantidad indescriptible de energía. Así que le pregunta a Seken qué cree que es esa energía. Dexter, respondiendo a su misma pregunta, le dice que es aura. Y dicha aura se consume constantemente a cambio de resistencia y regeneración y por eso apenas queda para sentirla según su hipótesis. Nuestro protagonista al escuchar dicha explicación queda sorprendido ya que eso suena bastante plausible, por lo que luego pregunta que si eso es así entonces nunca podrá usar aura. Así que supone que no podrá cumplir las expectativas de su maestro. Dexter a carcajada le dice que no se preocupe por eso porque sus artes del vendaval son un arte especial que no usan aura. Y fundamentalmente un arte marcial es una técnica personal desarrollada por un caballero que ha alcanzado grandes alturas. Y normalmente es una aplicación o especialización de caza de dragones, por lo que sería apropiado usar aura. Pero sus artes de vendaval solo utilizan un cuerpo entrenado, así que éste le dará una demostración a nuestro protagonista, por lo que le pide que observe con atención. Así que Dexter rápidamente comienza a moverse con gran velocidad en toda la plataforma de entrenamiento, y luego de algunos segundos se detiene frente a nuestro protagonista y le pregunta que si vio. Seken le responde preguntándole que si está bien si sigue sus pasos, pero Dexter le pregunta que si estará bien si no le muestra de nuevo. Nuestro protagonista le responde diciéndole que es suficiente, por lo que Dexter con una pequeña sonrisa le dice que su confianza es digna de un rango negro al menos. Así que nuestro protagonista se pone en posición para rápidamente moverse a gran velocidad y hacer lo mismo que había hecho Dexter. Y mientras que Seken hacía los movimientos se decía que ahora que está imitando directamente sus movimientos puede ver cosas que no podía antes. Y es claro que esos pasos fueron dados como si estuviera enfrentando a alguien, para atacar, esquivar un ataque, cerrar la distancia y aumentarla. Y cada paso tiene un propósito detrás. Luego de eso nuestro protagonista termina. Pero Dexter al ver lo sucedido se dice que no puede creerlo. Ya que no es que Seken no tuviera talento hace una semana, sin embargo no era tan bueno, así que se pregunta qué había pasado durante esa semana. Además la diferencia es como el cielo y la tierra y eso es perfecto. Pero en ese mismo momento nuestro protagonista con una sonrisa le pregunta a su maestro que si eso es suficiente para que tenga la confianza de un rango negro. Dexter sin responderle se decía que si tan solo dejara de actuar tan arrogantemente sería perfecto. Luego este le dice a nuestro protagonista que hace un momento estaba llorando como un bebé, así que Seken al escucharlo le dice que no ande por ahí contando eso. Por lo que Dexter aprovechándose de eso le dice que dependerá de su actitud llamándolo su discípulo arrogante. Pero nuestro protagonista le pregunta qué clase de caballero tiene una lengua tan suelta. Luego de eso cambiamos de escena al comedor de la academia, donde nuestro protagonista se encontraba con un enorme plato de deliciosa comida. Mientras que tragaba se decía que ya habían pasado un mes desde que Dexter empezó a entrenarlo, por lo que su apetito sigue aumentando. Pero en ese mismo momento nuestro protagonista es interrumpido por Andrei, el cual le preguntaba a Seken que si podría darle un momento. Sin embargo nuestro protagonista le dice que está un poco ocupado, pero si quiere en ese momento puede dárselo. Andrei mientras que tomaba asiento le preguntaba que cómo convenció al señor Dexter. Nuestro protagonista al escucharlo se dice que Andrei aún no es discípulo de Dexter y la noticia de que él lo es probablemente lo puso un poco ansioso. Así que este le responde diciéndole que él no hizo nada realmente y el señor Dexter simplemente lo elogió. Andrei bastante enojado por las palabras que había escuchado menciona que eso fue solo porque nuestro protagonista es sangre pura. Al escuchar dichas palabras azota la mesa con su mano y le dice a Andrei que tiene un gran complejo de inferioridad. Pero Andrei le pregunta a nuestro protagonista que si eso es todo lo que tiene que decir. Seken responde diciéndole que no, ya que apenas está empezando, e incluso si la razón por la que Dexter se interesó en él fuera el linaje. Eso quiere decir que Andrei piensa que el señor Dexter es un hombre que elegiría a un discípulo por una razón muy simple. Además el hecho de que puede usar esa intriga como base para convertirse en su discípulo es un testimonio de sus propias habilidades.
Y mientras que nuestro protagonista le lanza el pañuelo que sostenía para limpiarse, le dice que en lugar de perder el tiempo alimentando su ego con ese complejo de inferioridad, si quiere ser elogiado, será mejor que se esfuerce un poco. Luego pasamos al invernadero occidental, donde alguien se encontraba corriendo en el campo. Nuestro protagonista, al ver dicho acontecimiento, le preguntaba a su maestro qué era eso. Dexter le responde que eso es lo que él quiere saber, ya que él no sabe qué pasó, pero Andrei fue rogándole diciéndole que está bien ser un sirviente si puede quedarse a su lado. Así que le dijo que lo aceptaría si podía correr 300 vueltas sin Aura, y así terminó eso. Nuestro protagonista, al escuchar a Dexter, se dice que había pensado que solo era un nerd arrogante, pero tiene bastante carácter. Rápidamente cambiamos de escena, donde los estudiantes fueron convocados para recibir al patriarca. Pero en ese mismo momento un carruaje con el logo de los Drakers había llegado, así que todos se preparaban para recibir al patriarca, el cual mientras que salía de su carruaje mencionaba que se alegraba de ver de nuevo a Haorn. Y mientras que Haorn saludaba al patriarca, todos los estudiantes y los caballeros ahí presentes se inclinaban también para saludar al patriarca de los Drakers. Pero el patriarca, sacando su mano lentamente de su bolsillo, comienza a dirigirla hacia el hombro de Haorn, para luego decirle que siempre ha trabajado duro. Haorn, mientras que se encontraba inclinado, le dice que no es nada comparado con el trabajo que el patriarca hace. Este le dice que Haorn es el único que realmente lo entiende. Aquí nos presentan a la tercera casa trascendental, patriarca de los cazadores de dragones Drakes, Arthur Draco. Pero en ese momento Haorn menciona que la luz del sol es bastante caliente, así que le propone al patriarca irse. Sin embargo, el patriarca lo detiene para luego dirigirse a los estudiantes y decirles a los jóvenes cazadores de dragones que ellos son la esperanza y el futuro de los Drakers, por lo que les pide que entrenen duro y que entrenen más, ya que su desarrollo será el desarrollo de los Drakers. Los estudiantes, al escucharlo al unísono, le decían que lo harán, y luego de eso el patriarca decide entrar. Donde Seken se encontraba presentándose con el patriarca, al ver la presentación de nuestro protagonista le dice que ya nadie saluda así. Luego el patriarca le dice que se siente y mostrándole un aperitivo le menciona que ha oído que le gusta el té, por lo que ha preparado algo poco común. Seken le agradece, sin embargo se dice que el patriarca incluso le informan sobre la comida que le gusta. Y hay un dicho que dice que puede haber cosas que el emperador no sepa, pero que nunca habrá nada que un Drake no sepa. Así que ese dicho se siente real en ese momento. Luego el patriarca menciona que había llamado a nuestro protagonista porque escuchó que el duque Dexter realmente lo aceptó como un discípulo. Al ver que su padre va directamente al grano, le responde diciéndole que Dexter le hizo un gran favor. El patriarca, asintiendo con su cabeza, dice que efectivamente es cierto, y aunque no sabe cuál es su meta si continúa siguiendo las enseñanzas de Dexter, Seken se convertirá en el hombre más fuerte del continente. Pero Seken, al ver la mirada de su padre, le dice que él se volverá más fuerte que todos para poder vivir con la misma libertad, y esa será su meta. El patriarca, al escuchar a Seken, comienza a liberar un poco de su aura y le dice que eso significa que pretende superarlo incluso a él. Y mientras que se encontraba suprimido por el aura que emanaba su padre, se decía que se dice que la espada astral te da poder sobre todos los seres vivos dentro de un radio. Por lo tanto es el pináculo del uso del aura que solo los caballeros negros pueden alcanzar. Sin embargo, nuestro protagonista no se dejará someter. Por lo que con una gran sonrisa le dice al patriarca que por supuesto también lo superará. Al escucharlo comienza a desvanecer su aura para luego decir que es lo más interesante que ha oído en años. Además, él ha ido a apoyar tanto a la academia como a Seken, pero no cree que sea suficiente. Y mientras que nuestro protagonista decía para sí mismo que pensó que el duque Dexter era muy fuerte, pero el patriarca está a otro nivel. Pero en ese mismo momento el patriarca coloca algo en la mesa donde vemos que era una tarjeta con el símbolo de los Drakers y menciona que eso es un regalo por convertirse en el discípulo de Dexter. Nuestro protagonista queda bastante sorprendido porque era una tarjeta negra, por lo que el patriarca, al verlo, le dice que al parecer ya sabe lo que es. Seken se dice que es una tarjeta de crédito que solo se da a unos pocos elegidos y no pensó que llegaría a haber una en persona. Y el mero hecho de llevarla encima le da unas ventajas increíbles y ni siquiera tiene límites. Luego el patriarca le comenta que la tarjeta la tendrá al nombre de ambos para que pueda usarla libremente.
Así que nuestro protagonista le agradece y le dice que lo usará solo cuando sea necesario. Sin embargo, este se dice que el patriarca hace que parezca que está siendo amable, pero sus intenciones son demasiado obvias, ya que usar una tarjeta de crédito deja un registro, así que solo quiere llevar la cuenta de lo que haga. Pero si ese es un método en lugar de optar por el escuadrón marcial negro, eso significa que aún no lo ve como una amenaza. Luego el patriarca le dice que no debería hacerlo perder más tiempo, ya que está seguro de que está ocupado con el entrenamiento para convertirse en el más fuerte del continente. Así que le dice que se puede retirar, donde nuestro protagonista, captando la orden, se despide. Y mientras que éste salía de la habitación, dentro había alguien que le decía al patriarca que era repugnante. Aquí vemos que se trataba de Dexter, pero el patriarca al escucharlo le pregunta que por qué está tan enfadado. Este le menciona que de repente juega a ser padre de ese niño después de descuidarlo todo ese tiempo. Pero el patriarca le dice que Dexter sabe que no tiene elección como cabeza de familia y lo que acaba de decir cuenta como difamación de su carácter. Sin embargo, a Dexter no le importa eso, por lo que el patriarca con una sonrisa le dice que es el único con el que puede hablar sin preocupaciones. Así que le pregunta que si le parece bien tomar una copa para acompañar su conversación, donde Dexter, al ver que se trataba de la bebida famosa Aliento de Dragón, se alegra bastante. Y mientras que el patriarca servía la bebida, mencionaba que el ambiente en el continente ha sido bastante extraño últimamente. Pero Dexter le dice que ha estado encerrado en la academia, así que no sabe nada sobre eso. Sin embargo, el patriarca le dice que Dexter tiene ojos y oídos por todas partes, así que este le pregunta al patriarca que entonces le preguntó, sabiendo cuál era su respuesta. El patriarca le menciona que el emperador se ha vuelto loco con la idea de la inmortalidad y está buscando por todo el continente, así que le pregunta a Dexter que si cree que eso sea posible. Este le dice que eso no debe de ser posible, ya que la magia puede hacerte parecer más joven, pero la inmortalidad no es posible. El patriarca piensa lo mismo. Sin embargo, si la reliquia que está buscando es algo relacionado con el dragón anciano, entonces ¿qué pasaría? Eso había dejado bastante sorprendido a Dexter. Luego pasamos afuera de la habitación, donde se encontraban el patriarca y Dexter, donde nuestro protagonista estaba escuchando la conversación usando la técnica de función espiritual. Dexter, luego de escuchar sobre el dragón anciano, le decía al patriarca que es posible, pero no es de todo seguro, y pregunta que si ha descubierto la ubicación del artefacto. El patriarca le responde diciéndole que tal vez, ya que según el informe de Blackstage, parece probable que esté en el continente del norte. Pero Dexter menciona que esa información el emperador aún no lo sabe. El patriarca le confirma diciéndole que sí, pero eso será cuestión de tiempo. Además, esa situación le recuerda a los viejos tiempos, donde ese loco emperador apenas ascendió al trono y provocó la unificación del continente y comenzó una guerra. Y no se detuvo hasta devorar la mitad del continente central. Y pensó que había abandonado esos sueños absurdos con su vejez, pero parece que no es así. Así que si el artefacto aún sea remoto puede otorgar inmortalidad, entonces el continente volverá a ser un mal de fuego. Por lo que es un asunto de suma importancia. Así que ha decidido ir personalmente al norte. Pero Dexter, al escuchar al patriarca, le pregunta que si no sabe que el emperador actuará aún más de desenfrenado si se ausenta. Pero este, con una mirada decidida, le dice a Dexter que por eso ha ido a buscarlo. Este, al escuchar al patriarca, suspira para luego brindar en señal de que puede contar con él. Luego de eso pasamos con nuestro protagonista, el cual cae agotado, ya que usar la técnica de función espiritual demasiado tiempo, e incluso después de absolver el corazón de Bahamut, los efectos secundarios no se pueden evitar. Luego este dice que la estatua que obtuvo antes de regresar en el tiempo es definitivamente un artefacto del dragón anciano. Y el mensaje del sistema que vio justo después de regresar en el tiempo significa que él robó el artefacto que cumpliría los deseos del emperador. Por eso movilizó incluso a su unidad personal, los Sabuesos, para perseguirlo. Pero Seken estaba tan cegado por la venganza que ni siquiera le importó qué era. Aún así encontró una pista. Y el sistema del administrador que lo devolvió al pasado resultó ser una función del artefacto del dragón anciano. Sin embargo, no sabe quién lo creó y por qué, por lo que al final solo quedan más preguntas sin respuestas. Luego pasamos con estos dos, los cuales se estaban despidiendo, y mientras que el patriarca se retiraba se detiene frente a una puerta, ya que éste sentía una presencia.
Y mientras que nuestro protagonista se preguntaba qué relación tenía regresar en el tiempo con la inmortalidad, en ese momento alguien abre la puerta de donde éste se encontraba escondido. Aquí vemos que dicha persona era el patriarca, el cual se encontraba observando cuidadosamente la habitación, pero a no ver nada menciona que solo fue una ilusión. Rápidamente cambiamos de escena algunas horas después, donde nuestro protagonista se encontraba entrenando. Pero Decker lo interrumpe diciéndole que hay un compañero de estudios que ha ido ahí a buscarlo. Seken al escucharlo se dice que no tiene ningún compañero en la academia, por lo que tal vez sea Reina, así que le dice a Decker que lo deje pasar. Pero el chico que estaba buscando a nuestro protagonista era Liam Stone, el cual postrado le pedía a nuestro protagonista que por favor lo acepte. Seken al verlo se decía que debió haberlo ignorado en ese momento. Luego nuestro protagonista le pregunta al chico que si quiso decir que los acepte como su subordinado. Liam le responde diciéndole que sí y él jura lealtad eterna, pero Seken le pregunta qué había pasado con Jaqen. El chico apretando sus puños con fuerza le dice que lo había abandonado, además rogando decía que tiene que llegar a Valhalla a toda costa. Seken al verlo se decía que en su vida pasada también Liam estaba obsesionado con Valhalla. Y mientras que Liam seguía pidiendo que por favor lo acepte, nuestro protagonista le pregunta que si es idiota, ya que debería haber ido a buscar a Turun no a Simmons, y no a él. Así que retirándose le dice que él no tiene una familia patrocinadora, y eso significa en otras palabras que no puede ayudarlo a entrar a Valhalla. Además no sabe cómo confiar en sus palabras, y para ser franco podría ser un espía enviado por Jaqen. Esas palabras habían dejado al chico sin esperanzas, por lo que decide tomar una daga, para rápidamente dirigirla a su oreja y cortarla. Mientras que decía que es normal que desconfíe de él, así que hará lo que sea necesario para demostrarlo. Y si Seken ordena que se corte la lengua, se volverá mudo, y si le ordena que se corte un tobillo, será un cojo, y su vida la pone en manos de Seken. Y mientras que nuestro protagonista quedaba en silencio, Liam con una mirada determinada le dice que por favor solo acoja a ese humilde servidor. Seken al escucharlo comienza a recordar que él le había dicho a su maestro que más que cualquier otro guerrero quiere volverse más fuerte, por lo que le pide que por favor lo enseñe. Luego volvemos al presente donde nuestro protagonista le lanza su espada a Liam y le dice que si logra resistir aunque sea un solo golpe de su ataque lo aceptará. Al escuchar dichas palabras se alegra, ya que le están dando una oportunidad, pero Seken le menciona que espera que haya recibido el entrenamiento necesario. Liam le dice que sí ha recibido el entrenamiento llamándolo señor y se dice que para ser honesto pensó que resistir un solo golpe sería fácil, ya que después de todo también él es un usuario de aura. Sin embargo, al ver a Seken en ese momento se preguntaba que si en verdad es de su misma edad, ya que incluso respirar se siente como una carga. Pero en ese mismo momento nuestro protagonista y Liam se lanzan al ataque, donde ambos chocan sus espadas, y mientras que chocaban espadas nuestro protagonista ejerce fuerza, así dejando a Liam desarmado y derrotado, por lo que nuestro protagonista le pregunta al chico llamándolo con su nombre completo que si eso era todo lo que tiene, ya que eso fue bastante patético. Además le dice que lo respeta por su determinación, pero será mejor que renuncie a Valhalla. Y mientras que se retiraba decía para sí mismo que supone que lo que dice Liam de que lo abandonó Jaqen es probablemente cierto. Además, si Liam no fuera un sirviente de Jaqen, ni siquiera habría llegado al lugar donde está la cuna siendo de una rama secundaria. Incluso la academia que lo expulsó siendo de la línea directa, no sería extraño que Liam fuera expulsado en ese momento. Por lo que es razonable estar impaciente, pero en ese mismo momento es detenido por un Liam que sostenía su pierna. Nuestro protagonista al verlo se decía que en su vida pasada Liam fue expulsado de la academia y su grupo de caballeros se desmoronó, pero al final alcanzó el nivel rojo y fue conocido como el Rey Mercenario. Y ese mismo tipo en ese momento a lágrimas le pedía que por favor le dé una oportunidad más. Seken al ver que Liam no tenía intenciones de rendirse le dice que está bien y le dará otra oportunidad. Sin embargo hay una condición, y citando las palabras de Liam le dice que si le pide que sea mudo se cortará su lengua, y si le pide que sea cojo se cortará su rodilla. Así que nuestro protagonista se acerca a Liam y le dice que se corte el brazo derecho, así dejando a sin palabras.
por lo que Seken al verlo le pregunta qué pasa, ya que parece que le da pena su brazo. Y se dice que prácticamente es una propuesta para renunciar a la vida de un espadachín y solo un loco podría aceptarlo. Así que este le dice al chico que él tiene montañas de entrenamiento que debe realizar, por lo que si no puede hacerlo debe retirarse. Y mientras que Liam se ponía de pie, Seken se decía que no sabe por qué está tan desesperado. Pero Liam no debe de preocuparse demasiado, ya que incluso si no va a Valhalla él es alguien que puede alcanzar el nivel rojo. Sin embargo, en ese preciso momento nuestro protagonista ve que Liam toma la espada, para rápidamente alzarla con intención de cortarse su brazo. Seken al verlo rápidamente se lanza hacia Liam, así rompiendo su espada y evitando que el chico se cortara el brazo. Pero nuestro protagonista rápidamente lo agarra con fuerza de su ropa y le pregunta qué habría hecho si cambiaba de opinión después de blandir su espada. Liam le dice que eso es porque podría perder algo más valioso que su brazo. Seken le menciona que si vuelve a hacer algo tan estúpido como eso no hablará más con él. Este al escuchar dichas palabras pregunta que si eso significa que lo aceptó. Nuestro protagonista le responde preguntándole qué pensarán de él si su subordinado solo tiene una oreja funcional, así que le pide que vaya con él rápido. Luego de eso cambiamos de escena con nuestro protagonista y Liam, el cual este último se encontraba con su oreja intacta, ya que nuestro protagonista había usado con él una poción bastante buena. Pero en ese mismo momento Seken deja su taza de té en la mesa y bastante serio le pregunta a Liam que de qué se trata exactamente con lo que había dicho de algo más importante que su propia vida. Liam respondiendo a la pregunta de nuestro protagonista le dice que es su madre. Y él después de ser abandonado por Jaqen, unos días más tarde recibió la noticia de que su madre había colapsado con fiebre alta. Y afortunadamente la fiebre bajó pronto pero todo su cuerpo está cubierto de manchas rojas similares a rosas. Y su salud se debilita cada día más, además los sanadores del pueblo ni siquiera saben el nombre de esa enfermedad. Y esa es la razón por la cual quiere ir a Valhalla ya que los beneficios médicos ofrecidos a los estudiantes de Valhalla y sus familiares son de los mejores del continente. Seken al escucharlo toma una pluma y comienza a escribir mientras que se decía que las manchas rojas similares a rosas y fiebre alta recurrente son los síntomas de la enfermedad de la flor escarlata y esa enfermedad cubrirá todo el continente central dentro de 5 años. Y con su alta tasa de contagio y mortalidad se cobró innumerables vidas hasta que se desarrolló un tratamiento milagroso que logró erradicarla. Y mientras que nuestro protagonista le pasaba un trozo de papel a Liam le decía que esa es la receta del tratamiento para la enfermedad que padece su madre. Y dicha receta no es demasiado complicado así que incluso un sanador del pueblo podría prepararlo fácilmente. Y mientras que éste agradecía, nuestro protagonista decía que los hermanos alquimistas genios Al y Jaf fueron los que desarrollaron el tratamiento para salvar el devastado continente central. Y la codiciosa asociación de alquimistas explotó la desesperación de las personas para obtener enormes ganancias. Y al descubrirlo los hermanos hicieron pública la receta y se extendió por todo el continente al punto de que hasta mercenarios como Seken la conocieron. Luego este le dice a Liam que ahora que tiene el tratamiento en sus manos, ya no tiene razones para ir a Valhalla ni para permanecer como su subordinado. Pero Liam le dice que eso no puede ser, ya que le ha entregado su vida a Seken, así que este vuelve a postrarse mientras que decía que jura lealtad absoluta a Seken por el resto de su vida. Este al escuchar el juramento de lealtad sonríe y dice para sí mismo que tener al rey mercenario de su vida pasada como subordinado es bastante alentador. Así que le dice a Liam que si se queda atrás lo abandonará, así que debe de asegurarse de seguirlo. Rápidamente cambiamos de escena, donde el comandante en jefe, Dean Howard le preguntaba al cadete Owen qué sucede. Owen le dice que tiene algo que sugerirle y dicha sugerencia era aumentar la dificultad de la evaluación de ese semestre, por lo que este al escuchar al cadete le pregunta por qué. Owen le dice que puede parecer arrogante pero los de primer año de ese año tienen un nivel alto y entre ellos hay miembros de familias influyentes y hasta 2 sangres puras despertados. Y si las pruebas se hacen con la misma dificultad que el año pasado perderán capacidad de diferenciación. Howard al escucharlo le dice que tiene sentido y esa sugerencia es digna de alguien de la familia Simmons, así que lo considerará positivamente.
Luego de eso Owen se retira y mientras que observaba a través de su ventana decía para sí mismo que era de esperarse y la sangre no miente. Y pensar de una manera tan parecida a esa persona, y si tiene en cuenta las consecuencias futuras, será mejor cortar el problema de raíz en ese momento. Rápidamente cambiamos de escena al día de la exploración del calabozo para la evaluación del semestre. Ese día era un examen de exploración de calabozo, donde se utiliza un método de evaluación único de la Academia Drake, en el que se forman equipo de 2 personas que deben escapar del calabozo dentro de un tiempo establecido. Y las características principales es que la dificultad del calabozo asignado a cada equipo al azar varía enormemente. Por lo que en ese momento Liam se sentía un poco tenso, pero Seken le comenta que es normal. Sin embargo, si es excesivo conducirá a errores y si es insuficiente llevará a la arrogancia, pero si es moderado prevendrá ambos extremos. Luego de eso llaman al grupo de nuestro protagonista para que entre, sin embargo uno de los instructores lo detiene y le indica otra entrada para ellos, donde nuestro protagonista pasa a ver la entrada para luego tirarle una mirada al instructor, el cual preguntaba qué estaban haciendo ahí parados. Ya que deben de entrar de una vez, nuestro protagonista al escucharlo comienza a entrar mientras que le decía al instructor que hará lo que ordene. Seken nos cuenta que aunque la dificultad varía según el calabozo, al tratarse de calabozos de prueba controlados por Drake, no hay grandes elementos de peligro, dado que el objetivo es escapar dentro del tiempo establecido, y a los cadetes se le entrega un temporalizador que comienza a funcionar en cuanto cada equipo ingresa. Y todos reciben el mismo límite de 96 horas, además las habilidades básicas de combate también forman parte de los criterios de evaluación. Por lo que llevar las cabezas de los monstruos derrotados otorgan puntos adicionales, sin embargo lo más importante es salir del calabozo. Y si no logran escapar dentro del tiempo, recibirán una calificación reprobatoria. Luego de eso nuestro protagonista le decía a Liam que ya habían comido así que le pide que descanse un rato. Pero Liam no conforme le dice que Seken se encargó solo de montar el campamento y preparar la comida, así que él debe de descansar primero. Sin embargo, nuestro protagonista con una sonrisa le dice que puede pasar unos 4 días sin dormir, así que no debe de preocuparse. Liam a no tener opción decide descansar primero, donde luego decía para sí mismo que ha pasado 17 horas desde que entraron al calabozo. Y pasó unas 3 noches sin dormir por entrenar hasta el día del examen, lo que significa que ha estado despierto unas 90 horas. Y la energía infinita solo recupera la fatiga física, pero no alivia la fatiga mental, así que en un calabozo donde puede surgir cualquier imprevisto, es mejor reducir los riesgos al máximo. Por lo que cuando Liam despierte debería relevarlo, pero en ese mismo momento unas campanas comienzan a sonar. Y dicho sonido provoca que comience a cerrar sus ojos lentamente para luego soñar con algunos fragmentos de su vida pasada, donde una chica se encontraba desvivida. Seken al verla despierta bastante agitado para luego ver a sus alrededores y maldecir, ya que había tenido nuevamente ese sueño. Sin embargo se percata de que había escuchado el sonido de una campana. Así que a notar dicho sonido rápidamente apaga la fogata y le dice a Liam que despierte, ya que al parecer hay un enemigo cerca y lo primero que harán es evaluar la situación. Y mientras que estaba cubierto se decía que en un examen que dura 4 días usar el ojo del dragón supondrá un gran riesgo, por lo que es mejor acostumbrar sus ojos a la oscuridad. Pero en ese mismo momento huele un olor a azufre, y las criaturas con un olor similar al azufre son aquellas que suelen cazar en manadas. Y dichas criaturas son los perros del infierno de nivel 3. Seken al verlo se decía que en su vida pasada durante la evaluación del semestre Reina llevó de vuelta un orco, pero jamás se imaginó que habría perros del infierno también. Sin embargo algo no encaja, ya que incluso siendo un líder el perro del infierno no supera unas pocas centenas de kilogramos. Pero con ese nivel de vibración debe pesar fácilmente varias decenas de toneladas, por lo que se pregunta que si será una mutación. Y mientras que trataba de ver la criatura a través del reflejo de su espada es atacado, provocando que Seken fuese lanzado hacia atrás, donde bastante enojado comenzaba a maldecir a los Immens, ya que sabía que estaban tramando algo otra vez desde las sombras. Pero está claro que planeaba acabar con él por completo.
El troll es un monstruo de peligro de nivel 1 capaz de devorar fácilmente a un perro del infierno o incluso orcos. Además, la sangre de los trolls es el ingrediente base para pociones de recuperación, lo que les otorga una regeneración absurda. Pero en ese mismo momento Liam se coloca frente a nuestro protagonista y menciona que él será el cebo, y Seken debe de aprovechar ese momento para escapar. Esas acciones hacen que nuestro protagonista sonríe y pregunte que cómo podría dejarlo atrás, ya que no hay ningún señor que abandone a su subordinado. Y no solo él confía en los esfuerzos de Liam, por lo que le aclara de que Liam no es débil, y él lo apoyará, así que debe de hacer lo que quiera hacer. Al escucharlo pasa a sonreír mientras que le agradecía a Seken, y sin perder más el tiempo se lanzan ambos al ataque contra el troll. Seken al ver los ataques de Liam se dice sorprendido que no solo logró hacerle una herida a la resistente piel del troll, sino que también apuntó con precisión a sus articulaciones. Por lo que se pregunta que si acaso Liam aprovechó el tiempo para estudiar sobre los monstruos. Pero en ese mismo momento el troll lanza un potente ataque contra Liam, donde rápidamente nuestro protagonista se posiciona al lado de Liam para esquivar dicho ataque. Liam al notar lo sucedido pide disculpas, sin embargo nuestro protagonista le dice que está bien, ya que no está nada mal para ser la primera vez en un combate real. Además le comenta que apuntar a las articulaciones más blandas fue una buena elección, pero subestimó la regeneración del troll. Así que debe de tener en cuenta que los pequeños rasguños en un troll se curan al instante y un ataque directo no podrá superar su capacidad de regeneración. Y siendo ese el caso es demasiada carga para Liam, por lo que él se encargará de terminarlo. Ha derrotado a un troll. Ha obtenido 30 puntos de karma. Luego de que nuestro protagonista había derrotado al troll le dice a Liam que lo recoja, ya que le otorgarán puntos extras con eso. Y mientras que Liam tomaba las pruebas del troll el sistema le notificaba a Seken. Misión repentina, un tiro, 2 pájaros. Caza 100 monstruos de 10 tipos diferentes en la mazmorra. Tiempo límite 72 horas. Recompensa de la misión, desconocida. Durante la misión los puntos de karma obtenidos se duplican. Estado de la misión: 2 tipos de 14 monstruos, se excluyen los monstruos no agresivos. Luego de esa notificación Seken pasa a ver su reloj para notar que quedan 79 horas para que termine el examen, y cazar esos monstruos no es un problema. Pero cumplir con el requisito de 10 tipos será complicado, ya que aunque sea un examen al tratarse de una mazmorra de prueba normalmente habrían 3 o 4 tipos de monstruos como máximo. Pero dado que es una trampa preparada por esos tipos de Siemens, si explora cada rincón probablemente encuentre los 10 tipos. Sin embargo, con esa misión y la salida será bastante ajustado. Luego Liam menciona que había terminado. Por lo que nuestro protagonista decía para sí mismo que le habían entregado una bolsa especial junto con el temporizador para recolectar cabezas. Aunque su rendimiento está lejos de la bolsa de subespacio, pero es suficiente para transportar lo que obtendrán. Así que dicho eso, nuestro protagonista y Liam comienzan a moverse de inmediato. Y mientras que el tiempo comenzaba a pasar lentamente, nuestro protagonista y Liam se encontraban combatiendo a varios y diferentes tipos de monstruos. Y luego de algunas horas Seken le preguntaba a Liam que cómo le está yendo, ya que han cazado bastante monstruo, por lo que debe de sentirse un poco más acostumbrado al combate real. Liam le dice que todavía no está seguro, por lo que nuestro protagonista le menciona que es normal que la adaptación tome tiempo. Luego Seken pasa a ver el tiempo que les queda, que era de 50 minutos y aún le faltaba un tipo de monstruo. Por lo que nuestro protagonista decía para sí mismo que incluso atraparon a las sanguijuelas del tamaño de un dedo, y aún así solo son 9 tipos. Además ya no queda ningún lugar más por revisar, y esos tipos de Siemens no ayudan en nada, ya que solo necesita un tipo más de monstruo. Pero en ese mismo momento nuestro protagonista se percata de un temblor, precedido de un desprendimiento del suelo. Seken al ver lo sucedido le grita a Liam diciéndole que suelte la bolsa, donde en ese preciso momento algo del suelo comienza a salir a gran velocidad, así comiéndose la mitad de la bolsa que contenía la cabeza de los monstruos. Pero Liam luego de ese incidente queda atónito, ya que nuestro protagonista estaba cubierto de sangre,
por lo que este bastante preocupado preguntaba que si se encontraba bien. Seken le responde diciéndole que no se preocupe, porque es solo sangre de monstruo. Además le dice que solo observe esta vez, ya que le será difícil preocuparse por él. Y dice para sí mismo que ese monstruo frente a él es un gusano de mazmorra, y dicho monstruo es de alto riesgo que requiere al menos una docena de caballeros púrpuras experimentados para derrotarlo. Por lo que las personas que quieren acabar con él se han preparado bien, pero en ese mismo momento el gusano de mazmorra arremete contra Seken, provocando que éste quede bastante asustado. Sin embargo, rápidamente se gira a buscar algo en su mochila mientras que nuestro protagonista luchaba por resistir los ataques del enorme gusano. Así que este decía mientras que observaba a sus alrededores que incluso los caballeros azules evitarían encontrarse con un gusano de mazmorra en un lugar como ese, debido a su habilidad de moverse excavando el terreno. Además, si el tiempo de cacería se prolonga, terminará siendo devorado vivo. Luego de varios ataques dándolo todo decía que tiene que terminar con el combate rápido, pero en ese mismo momento la tierra comienza a abrirse donde de ella sale la cabeza de gusano. Así tomando de prevenido a nuestro protagonista, el cual se encontraba siendo sujetado por el gusano. Sin embargo, en ese instante Liam clava su espada en el gusano provocando que éste comience a gritar de dolor. Además, dicho ataque había hecho que la presión que tenía el gusano sobre nuestro protagonista se debilitara, así que éste aprovecha para escapar del agarre. Liam al verlo le pregunta que si se encuentra bien, pero Seken le responde preguntándole qué había hecho. Liam le dice que puso un anestésico en la espada. Al escucharlo se dice que el ingrediente principal del anestésico es la belladona, y en los cuerpos humanos solo provoca un leve entumecimiento, pero para los gusanos actúa como un veneno mortal. Así que nuestro protagonista se da cuenta que en esa situación crítica, Liam recordó que la belladona es letal para los gusanos. Y la usó como un sustituto para un anestésico, por lo que es una brillante improvisación. Y eso fue una reacción y juicio digno de un comandante, así que Seken le dice que cuando le dé la señal debe clavar esa espada una vez más en el gusano. Y mientras que se lanzaba nuevamente hacia el gusano se decía que realmente fue una decisión acertada haber confiado en Liam. Y mientras que nuestro protagonista se había dirigido a la cabeza del gusano le da la señal a Liam, el cual rápidamente clava nuevamente su espada en el gusano, provocando que éste gritara. Pero en ese mismo momento Seken prepara la técnica del cuerpo y alma, corte mortal, para cortar en dos al gusano. Ha completado la misión. Los puntos de karma obtenidos como recompensa por la misión se duplican. Como recompensa de la misión se te entregarán 2 cajas aleatorias. Punto de karma obtenidos, 780. Rápidamente cambiamos de escena afuera de los calabozos, donde uno de los instructores le decía a los cadetes que escaparon que se acerquen para revisar sus puntuaciones. Aquí vemos que uno de los primeros cadetes en salir era el grupo de Reina, la cual obtuvo una puntuación base por escapar de 30 puntos. Y los monstruos que había capturado eran 20 goblins, 2 hobgoblins y un orco dándole una puntuación total de 180 puntos. Los demás cadetes ahí presentes al escuchar la puntuación mencionaban que casi había alcanzado el récord de 200 puntos que estableció Albel. Así que luego uno de los instructores le decía a Reina que era de esperar que superara la puntuación de aprobación en 130 puntos. Luego continúan con la siguiente donde este había logrado una puntuación total de 120 puntos y había superado la puntuación de aprobación en 70 puntos. Sin embargo, este no estaba conforme ya que pasa a ver a Reina mientras que se decía que ella no podrá seguir actuando tan arrogantemente para siempre, ya que si las cosas se complican siempre puede encargarse del problema como lo hizo con Seken. Pero en ese mismo momento escucha una voz preguntando que cuánto tiempo había pasado desde que vio la luz del sol. Owen al escuchar dicha voz se gira a ver a nuestro protagonista y se preguntaba que cómo es posible que ese tipo estuviera aún con vida. Pero los cadetes al ver el pedazo de masa que llevaba nuestro protagonista preguntaban que si eso era un gusano de mazmorra. Otro preguntaba que si no era el orco la criatura con la puntuación más alta. Luego Seken tira la cabeza del gusano al suelo y con una sonrisa le dice a Owen que parece que está bastante sorprendido, y le pregunta que si se alegra tanto de verlo.
Y mientras que este con furia maldecía a nuestro protagonista burlándose, le preguntaba que dónde quedó su eterna cara de serio, ya que el aspecto que tiene en ese momento es mucho mejor. Oben, bastante furioso, comienza a retirarse, por lo que nuestro protagonista le pregunta que si ya se va. Pero este, mordiéndose los labios de la rabia, maldecía la sangre pura. Sin embargo, él se asegurará de que pague por haberlo menospreciado. Luego de que se terminara ese ambiente hostil, el instructor Andrei preguntaba que si ya habían terminado el enfrentamiento. Seken le responde diciéndole que sí, por lo que el instructor le dice que comenzará entonces con la evaluación. Así que Andrei se coloca sus guantes, mientras que nuestro protagonista le decía que aparte de ese gusano no hay nada más, por lo que pregunta que si realmente es necesario evaluarlo. Andrei le dice que mientras que él sea el evaluador no dejará pasar nada por alto, ya que se había dado cuenta de que Seken había perdido la bolsa con las cabezas recolectadas. Así que Andrei comienza a revisar la boca del gusano, provocando que los cadetes comiencen a tener náuseas. Pero este, bastante contento, se decía que tuvo suerte, y recordando al monstruo se decía maldiciendo que el ataque sorpresa del gusano de las mazmorras había provocado que perdiera todas las cabezas que había reunido en 3 días. Sin embargo, no podía permitirse reprobar, así que al menos tomó deprisa la cabeza del gusano. Además, no hay nadie aparte de Andrei que examine con tanto detalle los restos de carne y piel atrapados entre los dientes del gusano. Luego de algunos minutos, Andrei se quita sus guantes y dice que los monstruos identificados hasta ese momento son gremlins, goblins y hobgoblins. Además, también hay perros del infierno y orcos, y por último un troll. Ese último dato había dejado sorprendido a los cadetes. Luego este dice que por la cantidad de sangre parece que fueron varias decenas, pero si lo investiga más a fondo sería injusto. Así que asumirá que solo eliminó un ejemplar de cada monstruo identificado. Además, aunque el troll y el gusano no están en la lista de evaluación, según los registros su fuerza es comparable a los de 3 y 6 orcos respectivamente, así que calcula de 90 y 180 puntos. Y siendo ese el caso, Seken tiene una puntuación total de 368 puntos aprobado. Uno de los instructores, al escuchar dicha puntuación, le preguntaba a su compañero que cuántos puntos había obtenido cuando era cadete. Su compañero le dice que en su época ni siquiera habían perros del infierno en la evaluación. Pero los instructores no eran los únicos ahí sorprendidos, ya que todos los cadetes preguntaban que si es en serio que habían ganado 368 puntos. Sin embargo, en ese preciso momento un cadete menciona que eso es un fraude, ya que solo hay un cadáver de gusano de la mazmorra. Pero su compañero le dice que solo con el gusano ya son 180 puntos. Además, eso no importa, ya que él debe de pensar que si se hubiera encontrado con un gusano de mazmorra también, o con un troll, ellos no habría podido salir con vida. Y eso demuestra que Seken Drake es así de fuerte. Al escuchar a las personas que hablaban de él se decía que están haciendo mucho alboroto. Y la sensación que siente en ese momento es bastante diferente a cuando solía burlarse de él, por lo que no está nada mal. Sin embargo, otra vez terminó llamando mucha la atención, y los Simmons están muy obsesionados con eliminarlo, que hasta manipularon la mazmorra de prueba. Pero eso no solo fue una decisión de Oben, ya que por mucho que sea él no se atrevería a interferir en un examen de la academia, por lo que tal vez sea algo que llegó de Simmons en sí mismo. Así que bastante serio se dice que está recibiendo más atención de la que esperaba, y ocultar su fuerza de manera demasiado obvia podría ser contraproducente. Por lo que será mejor adaptarse a la situación y observar por el momento. Pero en ese mismo momento los pensamientos de nuestro protagonista son interrumpidos por alguien que lo llama, donde vemos que se trataba de Reina, la cual mientras que pasaba al lado de nuestro protagonista mencionaba que esta vez había ganado y así mismo siguió su camino hasta retirarse. Luego de eso cambiamos de escena algunas horas después, donde nuestro protagonista se encontraba en el campo de entrenamiento revisando el sistema que le decía: habilidad de la raza dragón, nivel 1, Gula. Puede comer en grandes cantidades y digerir eficientemente. Seken, al leer nuevamente la notificación, menciona que antes la había ignorado por ser una habilidad inútil, pero ahora que cuesta 50 puntos no es un problema. Así que decide comprar dicha habilidad para luego cambiar su expresión a una sorprendida, ya que la descripción de la habilidad había cambiado. Habilidad Gula. En estado de Gula, puede digerir cualquier cosa y convertirla en energía.
Además, si consume una criatura con habilidades de línea de sangre, puede absorber sus habilidades. Al saber que puede absorber habilidades de los monstruos pasa a sonreír y al mismo tiempo lamentarse por no haberla activado antes del examen. Luego nuestro protagonista toma un trozo de carne en su mano para probar su nueva habilidad, donde el sistema le notifica que había activado la habilidad Gula de la raza de dragón. Y luego de activar dicha habilidad el trozo de carne comienza a liberar una extraña energía, donde Seken al ver dichos acontecimientos preguntaba qué demonios es eso. Ya que el trozo de carne está como si se hundiera en un pantano, pero la carne comienza a desaparecer entre las sombras, para luego el sistema notificar. La energía se olvida, recupera la energía faltante. Luego de recibir dicha notificación se dice sorprendido que se siente como si hubiera tomado una siesta, además el dolor de cabeza disminuyó. Y eso significa que esa habilidad también alivia un poco la fatiga mental. Pero nuestro protagonista se corrige y menciona que no es solo eso, ya que siente como si todo su cuerpo hubiera recuperado vitalidad. Así que la fatiga mental, la fatiga física, e incluso el salón del éter, aunque sea un poco definitivamente se recuperan. Por lo que a tener dichos conocimientos comienza a usar la habilidad con varios trozos de carne. Mientras que se decía que con esa habilidad puede reducir el riesgo de todas sus otras habilidades. Y ahora que puede aliviar la fatiga mental y la fatiga física además de tener resistencia infinita podrá lograr entrenar 24 horas, sin comer ni dormir. Pero en ese mismo momento la alegría de nuestro protagonista es detenida por su mayordomo Decker. Así que Seken le dice a Decker que no lo moleste cuando está en la sala de entrenamiento, pero de que le dice que era una noticia importante que debería informarle de inmediato. Y dicha noticia es que la espada que había encargado fue terminada. Esa noticia había hecho que sonriera malvadamente. Rápidamente cambiamos de escena a la herrería de Galleon, donde nuestro protagonista se encontraba esperando al herrero mientras que se decía que en su vida pasada lo que recibió del herrero fue una espada hecha de una mezcla de nitril y acero puro. Y dicha espada tenía el nombre de Sol Esquizado, era una espada excepcional lo suficientemente impresionante como para que cualquiera reconociera su extraordinaria calidad. Y esa vez, aunque el material utilizado fue el colmillo de un dragón, pensó que naturalmente se parecería al sol eclipsado, pero al ver su nueva espada pregunta qué demonios es eso.